hermano, no nos ¿les ha gustado? Entonces, se merecen un aplauso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Todo lo que sea para Jehová se merece un aplauso de Dios. Porque si un hermano está peleando en su forma y en su manera, su batalla, y está poniendo todo lo que puede al servicio de Jehová, el hermano que está al lado lo que tiene que hacer es ayudar, es motivar, es aupar, es decirle, hermano, tú puedes. Nunca, mi hermano, una palabra de desprecio, nunca, mi hermano, es decir, oh hermano, pues que mira, está haciendo aquello y eso no. No, mi hermano, eso no es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dicho esto, me alegro de verlos. Amén. Ya saben, solamente puedo venir los domingos y mi alma se regocija cuando vengo a verles. Me hace mucha ilusión y estaba deseando que llegase el día de hoy. Ya de por sí es difícil aguantar una semana sin culto. Entonces, mi hermano, el poder venir aquí y saber que tengo a alguien que pues bueno, me recibe con los brazos abiertos es un gozamiento. Me alegro de ver a tío Manuel. Era que me ha alegrado mucho. El hermano Mariano y a gente que hacía tiempo que no la veía. Bien, vámonos en pie. Vamos a leer las escrituras en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9, en adelante. No sé si se acordarán, hace 2 semanas, creo que fue, estuvimos hablando de Elías, y bueno, por causa del tiempo lo tuvimos que dejar a mitad. Así que hoy seguiremos hablando de Elías. Dentro del mensaje de los raptos, de los 3 raptos, estábamos hablando de Elías y cómo él era un prototipo perfecto de un profeta. Entonces, hoy continuaremos y veremos cómo es que él era un hombre sujeto a pasión. Amén. Bien, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Es decir, Elías ya sabía lo que iba a suceder. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo podría haber pedido riqueza. Eliseo podría haber pedido cualquier cosa, pero él pidió la forma correcta. Por eso Dios nunca le da las cosas a personas incorrectas. Dios le da las cosas a personas correctas. Por eso Dios le dio a la hermana Geti que pidiera lo que desease. Y la hermana Geti, siendo conforme al corazón de Jehová, pidió lo correcto. No pidió dinero ni pidió sanidad, pidió la conversión. Porque dice el hermano Branham que lo más difícil para Dios, o el milagro más grande para Dios, es la conversión de una persona. Y le dijo, cosa difícil has pedido. Si me dieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró en la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así como hubo golpeado, del mismo modo, no de un modo diferente, del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Y miramos el rostro, Padre Celestial. En esta tarde, Señor Dios mío, hemos venido aquí, no porque un predicador sea mejor que otro, no porque alguien cante mejor que otro, Señor, porque hemos venido, Señor, simplemente para escuchar tus palabras. Da igual, Señor Dios mío, quien se colocase aquí mientras tú, Señor Dios mío, seas el que hable. Padre, yo te ruego pues que hoy me tomes como un instrumento entre tus manos, Señor. Discúlpame y perdóname cualquiera de mis iniquidades, Señor. Yo, aunque estuviere toda mi vida en ayuno y oración, no sería digno de hablar de tu nombre, Señor. Pero tú así lo has creído, Señor. Así te ha placido, Señor Dios mío, que hoy sea el portador. Y te ruego, pues, Padre, que tú me tomes como un instrumento. Nada puedo dar yo, Señor. Absolutamente nada. Pues yo preciso de ti más que de ti, Señor. Pero, Señor Dios, yo te ruego por mis hermanos que han venido aquí, tus hijos, Señor. Ellos han venido con la esperanza de tener un gran avivamiento, Señor. Una santa convocación, Señor. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos asiento. Bien, me he puesto mi cronómetro, me han dejado 5 minutos más, por lo cual tendré 5 minutos más. Bien, como hemos dicho, hace un par de semanas creo que fue, hablemos del día.
mensaje entendimos que Dios iba a traer Elías por el Espíritu de Dios durante 5 veces, porque el prototipo ideal era Elías. Y él lo tenía que traer a través de Eliseo, de Juan, del hermano Branham, y otra vez de nuevo Elías en el Apocalipsis 11. Y vimos como después, aun habiendo habido grandes profetas, y no eran pequeños profetas, como fue Daniel, como fue Moisés, que el hermano Branham lo llama el príncipe de los profetas, como fue Malaquías, estuvimos hablando de Malaquías, como fue el último profeta, el último libro del Antiguo Testamento, y Isaías, el cual el libro de Isaías es una Biblia en sí mismo, y grandes profetas que, ya quisieran poder nosotros llegarle a la sombra de ellos. Pero él eligió a Elías porque tenía un carácter y un temperamento muy específico, acorde con todos los tiempos que iban a venir. Y si ustedes se dan cuenta, vimos las similitudes entre todos en la forma de predicar que tenía cada uno de los Elías que habían llegado hasta el día de hoy. Vimos que todos predicaban de la misma forma y de la misma manera. Incluso vimos como Juan el Bautista y Elías se vestían y comían la misma clase de alimento. Entonces, mi hermano, nos dimos cuenta que Elías, se le contabilizan muy poquitos milagros, creo que eran 8, muy poquitos milagros grandes. Y dejamos a Elías cuando él había ido al arroyo de Kerit, y por la palabra de Elías, no porque Dios se lo había dicho primero, sino Elías, por su palabra, había ordenado y había dicho que no caería ni agua ni rocío hasta que él lo dijese. Entonces lo había llevado al arroyo de Kerit, y vimos como ese arroyo Dios lo secó con un propósito. Y es que en la otra parte del mundo, en la otra parte del desierto, en la otra parte de la ciudad, había una mujer viuda. Y vimos cómo esa mujer durante ese estado de pandemia se había quedado viuda para poder aceptar la palabra del profeta. Y vimos cómo eso era como nos había sucedido a nosotros. Nuestro esposo, que era el mundo, se murió para que usted y yo pudiéramos tener conciencia de lo que un profeta dijo en el libro 20. Bien, en el mensaje está el cierto de Dios, que es la última cita que leímos. Dice: yo oí una voz, esto es la mujer viuda de Serepta. Yo oí una voz y estaba amaneciendo, que habló y dijo: sal fuera y busca 2 leños. ¿Se ha fijado usted que las escrituras dicen 2 leños? Eso es la cruz. Ella tenía arena y ella tenía aceite. Ahora ella estaba siendo llamada para entrar en la escena con lo que tenía. Él nunca le exigió más de lo que tenía. Y Dios nunca le va a exigir a usted más de lo que tiene, pero sí le va a exigir todo lo que usted tiene. No le va a exigir menos de lo que tiene, pero sí le va a exigir todo lo que usted tiene. Y ese es el problema, que el cristiano muchas veces quiere entrar en escena con menos de lo que tiene. Pero si usted tiene 1, tiene que dar el 1. Como aquella parábola que contó el mismo Señor Jesucristo: el que tuvo 5, que juegue con los 5 para poder traer crédito. Pero el que tuvo y respondió y no dio todo lo que tenía, ese, aun lo poco que tenía, le fue quitado. Se le dijo que fuese con harina y aceite, y ella tenía que entrar en la escena con todo lo que tenía. Y aunque tengas toda la harina y aunque tengas todo el aceite, es necesario ponerse en acción. Ella tenía harina, ella tenía aceite, pero si no se ponía en acción, no era suficiente, iba a morir. Igual que había muerto su esposo, igual que si no hubiese aparecido el profeta, hubiese muerto ella también. Pero ella, aun teniendo harina y aceite, tenía que dar un paso más. No basta con justificación y santificación. Es necesario ir más allá del velo. Es necesario, mi hermano, el atrio está bien y el lugar santo es maravilloso, pero cuando uno prueba el lugar santísimo, déjame decirle que usted no quiere volver al atrio, que usted no quiere volver al lugar santo. ¿Cuántos dicen amén? El sumo sacerdote en los tiempos primigenios, cuando todavía había una separación entre Dios y el hombre, el sumo sacerdote contaba las horas y los días para volver a entrar velo adentro, porque había experimentado lo que era ir velo adentro, y él esperaba ese día del año para colocarse y por echarse el perfume hasta que recorría por todos sus pies y todo su cuerpo, porque no era un poquito así, no era una mancha como hacemos nosotros. Lo ungían de arriba abajo, le echaban aquí un montón de aceite, de perfume. ¿Cuántos dicen amén? Y él entraba con seguridad, pero con temor y temblor.
el sumo sacerdote se olvidaba de lo que quedaba detrás. Porque estaba más allá de la piel de tejón. ¿Cuántos lo entienden? Y ya no quería salir. Y la gente tenía, y él tenía que llevar los cascabeles para que la gente supiera que todavía estaba vivo. Estaba teniendo un tiempo de avivamiento. Pero mi hermano, ese tiempo acabó. Y él dijo, habiendo entrado él una vez al lugar santísimo por todos, como hijo por su casa. Una vez por todos. ¿Cuántos lo entienden? Ahora usted ya no tiene que entrar al lugar santísimo una vez al año. Ahora usted puede ir cada noche al lugar santísimo y encontrarse con la misma gloria secina de nuestro Señor. Y uno hablará, mi hermano, ¿qué es lo que sentiste? Y si se dan cuenta, todos sentirán lo mismo. Hermano, era un gozo. Era una paz. Era un lugar tan maravilloso. Yo he hablado con gente que ha estado más allá de la cortina del tiempo. En estos tiempos de pandemia, pues, por desgracia, muchas personas estuvieron más allá de acá. Y todos me dicen lo mismo. Cada uno lo vio conforme a su entendimiento. Porque Dios tiene una multiforme. ¿Cuánto lo dicen? ¿Cuánto lo entienden bien? Mire, Dios tiene una multiforma de poder darse a entender a la gente. Él me representará a mí como yo lo entiendo. Pero siempre conforme a la palabra. ¿Me entienden? No vale con mis preceptos y con mi no. Siempre conforme a la palabra, pero conforme a mi entendimiento. Y al que sabe más, de una forma más complicada y más maravillosa. Pero cuando lo vayamos a colocar, todos veremos que Dios es la misma cosa. ¿Cuánto lo entienden? Y ellos dicen, bueno, yo lo vi en un lugar de tal forma y de tal, en un prado con un río a lo lejos, uno, y el otro me dijo, bueno, yo me giré a la izquierda y vi un lugar y luego me giré a la derecha y era un lugar tan maravilloso. Y todos lo describen de la misma forma y de la misma manera. ¿Cuántos lo entienden? Porque todos entraron en el mismo lugar. No hay 17 lugares, el lugar santísimo es uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Pero era necesario que esta mujer, aún en tiempo de prueba, aún en tiempo de pandemia, de colocase su harina, colocase su aceite y fuese un paso. La voz le dijo, sal al campo y busca 2 cherocas, es decir, 2 palos, 2 leños. Mientras eso sucedía, allá en el monte, una voz retumbaba diciéndole al profeta. Es que uno solamente puede ver, como somos humanos, solamente podemos ver un lado de la escena. Pero cuando Dios nos deja ver toda la escena completa, entonces vemos que la prueba no está en prueba. Porque Dios en otro lugar está preparando otra cosa para darle solución a ese problema. Pero el hombre que no puede ver todo, entonces dice, Señor, ¿cómo me has metido en este lugar? Y esta prueba, Señor, si yo la hago, bueno, si yo diezmaba, si yo hacía esto, si yo hacía esto. Pero uno tiene que abrir el campo. Vea la visión entera, no se le enfoque en lo suyo. Vea por dónde quiere ir Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mientras eso sucedía ya, que la mujer se estaba muriendo de hambre y solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, una voz retumbaba y le decía al profeta, baja a la ciudad. Porque yo he ordenado que una mujer te sustente. Oh hermanos, dos estaban obedeciendo. Algo tenía que suceder porque ambos estaban en obediencia. Si en aquel entonces 2 personas se pusieron en obediencia a la palabra completa y sucedió que no hubo hambre ni escasez en esa casa, ¿qué sucedería? Si hoy la iglesia se colocase en posición en obediencia completa. ¿Quieren que se lo diga? El hermano Fernando lo dice en el mensaje, en el mensaje del rapto y en el mensaje la reina de Saba. El hermano Fernando dice, si nosotros nos colocásemos como el pueblo de Israel y como aquella mujer estaba en predisposición de juntarse con el don que ha sido dado, entonces el rapto y el milenio estaría aconteciendo. ¿Cuánto dicen amén? El problema es que no estamos en predisposición de juntarnos al don que nos ha sido dado. ¿Y cuál es el don que nos ha sido dado? Es la palabra
después de todo, bueno, viene allí, no les voy a contar la historia otra vez, van aquí, ella le dice, no tengo más, le dice, dame a mí primero, ella obedece, se lo lleva a la casa y sucede como dijo el profeta. Amén. Para unos será una sorpresa, para el profeta no era una sorpresa. ¿Cuándo le dicen amén? Amén. Incluso para ella también. Miren lo que le digo, el carácter de ella estaba tan elevado que para ella tampoco fue una sorpresa, porque entonces si no, no le hubiese dado. ¿Cuánto le dicen amén? Pasa un tiempo y después de haber hecho todo eso, el hijo de esta mujer enferma. Y ahí viene un milagro de ella. Estaba tan enfermo, empieza a empeorar un día por otro, empeora y muere. Amén. Pero esta mujer nos representa a usted y a mí. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros después de tener una vida de sacrificio para el Señor? Y viene una prueba. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mi hermano? ¿Qué te he hecho yo? ¿Cuánto le dicen amén? Eso es lo que dijo ella. Ni más ni menos le dijo eso. Ella le dijo, ¿qué te he hecho yo a ti para que traigas en memoria mis iniquidades? Aleluya. ¿Cuánto lo entienden? Miren, en una verdadera señal que es pasado por alto, dice, ella representa a la iglesia hoy. Amén. Después de que Elías se quedó con ella por un poco de tiempo, ella tenía un niño y se enfermó. Su enfermedad era tan grande que no quedó en el aliento y se murió. ¿Qué hizo entonces ella? La iglesia ya había visto esas señales. Amén. Pero que tan pronto como viene un pequeño desastre, rápidamente ella quiere culpar a la iglesia por él. Amén. Ella quería culpar a Elías, le dijo, tú, varón de Dios, tú que ahora que has venido aquí para traer en memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo. Pero ¿qué es lo que hizo Elías? Elías hizo lo que realmente Dios hace con nuestros problemas. Aleluya. Nosotros lo culpamos todo el tiempo. Amén. Señor, es que mira, no me he llegado para comer, señorcito, es que mira, ahora se me rompe el coche para colmo. No puedo tener 10 euros de sobra, que se me rompe la lavadora, o se me rompe el frigorífico, o esto, o lo otro, 1000 cosas, mi hermano. O ahora vienen, mira, ahora no he salido de una prueba, que a mi padrecito le pasa esto, o que a mi hermanito le pasa aquello, y siempre estamos en tiempo de angustia. ¿Qué vino el mundo? A gozar. Amén. No vino el mundo a gozar, mi hermano. Amén, amén. El gozo viene después. Amén. Si viniésemos al mundo para gozar, no querríamos vida eterna. Amén. No querríamos al Señor. El sabio dijo, Señor, no me escucho. No vaya a ser que teniendo mucho me olvide de tu nombre. Amén. No me des poco. No vaya a ser que teniendo poco maldiga tu nombre. Amén. Señor, dame lo justo. Amén. Para poder vivir. Amén. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Y aún les dijo, es más difícil que un rico entre por que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Es difícil, es muy difícil. Porque cuando uno tiene dinero, entonces mi hermano, Dios pasa en un segundo plano. Ya no ora como debiera, ya no pide como debiera, porque como ahora tiene dinero, el dinero no compra nada. El dinero es una maldición. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y ahí estamos. Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces aquello? Pero Dios, antes de que usted pida, Él ya ha tomado a aquel hombre, a aquel niño, y se lo ha llevado a su cuarto. ¿Cuántos lo entienden? Fíjense en la escena. Se muere el niño, ella le culpa, el profeta llega, toma el niño y se lo lleva a su propio aposento. Se lo lleva a los aposentos. La mujer no sabe qué está sucediendo dentro. El profeta sí lo sabe, pero la mujer está desesperada, echándole la culpa al siervo de Dios, echándole la culpa al profeta, echándole diciendo, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Eso somos usted y yo. Y mientras Dios está tratando con su problema en una parte que usted no ve, Dios está intentando colocar el asunto en orden de nuevo. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Y mientras ella estaba dando vueltas, desesperando, echando la culpa y quizá echando pesos por su boca, el profeta estaba dentro, con un niño muerto y una oración sincera. Allá lo colocó en su propia cama. Eso es lo que hace Dios con nuestros problemas. Los coloca en el mismo lugar donde Él yace. Los coloca allí, se coloca encima. Y con un aliento de vida, Señor, por favor, haz que vuelva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Amén. Y el problema tan grande que tenía esa mujer dejó
dejó de existir. Amén. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Muchas veces, hermanos y hermanas, nos falta capacidad de ver más allá de la cortina del tiempo. Porque, miren, Abraham tenía esa capacidad. Amén. Cuando le dijo, vas a ser padre, él vio más allá de la cortina del tiempo. Amén. Sara se reía. Amén. Siendo yo vieja. Pero Abraham también era viejo. Él no lo dudó. Él miraba todos los días más allá de la cortina del tiempo. Lo veo acercarse. Sigue cosiendo patucos. Abraham, que llevo 20 años cosiendo patucos. Sigue cosiendo patucos. Miraba. Sigue cosiendo patucos, que está más cerca, que no nos da tiempo. Prepara la jugar, prepara la habitación, prepara todo. Pero Abraham, que llevo 24 años. Prepárala, que ya está, que ya llega, que ya llega. Un día, en una tarde soleada, vino un hombre y le dijo, para el tiempo de la vida del año que viene, tú tendrás un hijo. ¿Cuánto dice la vida? Porque él vio más allá de la cortina del tiempo, pero no obstante, cuando el niño tenía 12 años, le dijo, ven y sacrifícalo. ¿Y qué hizo Abraham? Pues llegó a la montaña y cuando llegó allí, miró la cortina del tiempo y hizo así. No os preocupéis, mi hijo y yo volveremos en unos días. ¿Cuándo lo entiende? ¿Cuándo va la gloria de Dios? Esa es la capacidad que tiene que tener el cristiano. Tenemos que ver más allá de la cortina del tiempo. Tenemos que correr en medio y decir, bueno, Dios actuando en el problema y Dios hará lo que tenga que hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tú, varón de Dios, tú has venido aquí a traer en memoria mis iniquidades para hacer morir a mi hijo. Elías tomó el hijo y lo llevó al aposento donde él dormía, lo puso sobre su propia cama y él mismo se tendió sobre él y él dijo, Jehová Dios, envía de nuevo el alma de este niño. El niño despertó, él lo bajó de nuevo y esa mujer miró al niño y luego miró a él. Entonces ella supo que había algo allí. Ahora conozco que la palabra de Dios está en tu boca. No la había conocido cuando le dijo la tinaja y el aceite y la harina no descenderá. No lo conoció, ella creyó simplemente por fe. Pero ella necesitó de ese problema para tener un encuentro personal con Dios. Amén. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Muchas veces no entendemos el porqué de la prueba, no entendemos el porqué de la tribulación, pero muchas veces venimos a la iglesia, diezmamos, nos vestimos correctamente, pero todavía no hay un encuentro personal. Es necesario que nos metan en esa prueba, en ese fuego, para que uno diga, ahora entiendo que Jehová vive. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entiendo que Jehová no se fue en el 65 cuando el hermano Branham falleció. Ahora entiendo que el mismo Dios que tenía el hermano Branham está hoy aquí y no se fue, sino que dejó la doble porción. ¿Cuántos lo entienden? Ella simplemente había oído y había creído por fe. Y por fe está bien, porque por fe uno puede agradar a Dios. Pero no es solamente agradar, es ser como Dios. ¿Cuántos lo entienden? Entonces uno tiene que llegar un paso más adelante. Las naciones hoy en día se reirán de nosotros, como se rieron en aquel entonces y no creían en Elías. Pero la mujer sabía que había algo distinto. Amén. Era una señal allí, ya que él fue una señal al resucitar a su hijo muerto. Los profetas son siempre señales. Amén. ¿Señales de qué? De que Dios va a hacer algo diferente. Dios no envía a un profeta hasta que no va a hacer algo distinto a lo que estaba haciendo. Si ustedes se dan cuenta, vino Juan, por no rememorar los tratados anteriores, vino Juan y cuando después bautizó a Cristo, vino algo diferente, que fue cambiar la ley por la gracia. No hubo más profetas. Vino Pablo, vino Irineo, Martín, todos aquellos hombres, grandes hombres. Luego vino Elías de este tiempo. Vino un profeta. ¿Por qué? Porque Dios va a cambiar otra vez de nuevo. ¿Cuántos lo entienden? Va a cambiar el tiempo por la eternidad para unos pocos. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Después de todo y después de aquello, vienen y se encuentran con aquellos profetas de Baal y Asera. Y les dice, mira, vosotros colocaros allá, haced vuestros altares. Todo lo que queráis, tomaros el tiempo que vosotros queráis. Ahí está, os dejo. Invocar, danzar, cantar, orar,
flagelaos, haceos sangre, lo que queráis. A ver si Dios responde. Si responde vuestro Dios, entonces vuestro Dios, Baal o Asera, es Dios. Pero si responde el mío, amén. Es el mío, es el de verdad. Fíjense la seguridad. Esa es la seguridad que un cristiano debe de tener. Da igual lo que diga la gente. No es que la ciencia, dice mi hermano, un cristiano que tiene un encuentro personal con Dios, le da igual la ciencia y todo lo que el mundo dice. Porque lo ha visto actuar. Porque lo ha visto en verdad. Ha visto y dice, no hay explicación para lo que acaba de suceder. ¿Cuántos lo entienden? Llega y le dice, mire, la apuesta estaba en contra de Elías. Eran 400 de uno y 400 de otro por un solo intento de Elías. Hacen aquello, un montón de tiempo y ni una sola brisa de aire se mueve en la montaña. Entonces dice Elías, creo que ya es mi tiempo. Hace el altar, coloca el animal, aún coloca una zanja y la llena de agua. Más. Aleluya. Esa era la seguridad. Él dijo, Señor, si tú eres el Dios, hables de tener fuego, consume el holocausto. Y no terminó de hablar, que bajó un fuego y consumió el holocausto, quemó la piedra, sacó el agua y la evaporó. Y aún los capturó y mató a los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Esa era la seguridad de un profeta. ¿Cuántos dan la gloria de Dios? Los profetas de Baal se portaron, brincaron sobre los altares, gritaron, oh Baal, oh Baal. Elías dijo, Señor Dios de Abraham, Isaac y Israel, sea sabido hoy, y yo soy tu siervo. Y el fuego comenzó a caer. Lo correcto es la autoridad de saber, no de conjeturar. ¿Ven la diferencia? Es la autoridad de saber de que somos hijos del Altísimo. Que usted no es cualquier cosa, mi hermano, que su Dios, su Padre, usted es hijo de Dios, y ese Dios fue a jurar y dijo, voy a jurar por alguien. Y yo cuando juro digo, pero juro por mi padre, por mis hijos, por Dios, por quien sea. Pero él hizo y miró a un lado. Y miró para el otro. Miró para arriba. Miró para abajo y dijo, no hay nadie por quien jurar. Así que juraré por mí mismo. Eres la máxima autoridad. Eres lo más grande entre los grandes. Eres Elohim, el Dios que existe por sí mismo. Nadie me creó. ¿Cuántos dicen amén? Sin principio de día, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin nadie. ¿Cuántos dicen amén? Eres Melquisedec, el Dios de paz. ¿Cuántos lo entienden? Es la autoridad de saber. Yo sé de quién soy. Soy hijo de Dios. Si viene un problema, Dios me sacará de él. Pero mire, ese era Elías. Pero Elías, como hemos dicho, era un hombre sujeto a pasiones. Y después de aquello, y la inspiración lo dejó, era un hombre común. Aleluya. Él era un profeta con la inspiración, pero cuando lo dejó la inspiración era un hombre común. Amén. Porque eso es el hombre. Miren, es la diferencia entre un profeta y Jesús. Amén. A Jesús nunca lo dejó la inspiración, porque él era la inspiración de los profetas. Amén. Amén. Pero los profetas precisaban de esa inspiración. Por eso él nunca tuvo temor cuando él dijo, esta noche vienen a por mí. Tanto le dicen amén. No hay problema. Yo sé que tengo poder para lavar mi alma y para volverla a tomar. ¿Cuánto le dicen amén? Puedo hacer todas esas cosas porque yo soy la inspiración. Yo soy el que inspiró a Elías. Yo soy el que inspiró a Isaías, a Daniel, a Ezequiel, a Malaquías y a todos y cada uno de los profetas los inspiré yo. Pero Elías no era así. Elías precisaba de aquella voz. Y cuando lo dejó a voz, dijo, oigo a la piedra, hermano. Y tuvo miedo. Y salió corriendo. ¿Cuánto le dieron amén? 40 días, sin parar. 40 días le tomó a Dios encontrar a su profeta. Del miedo que había tenido. Elías, ¿dónde estás? Elías se fue. Miren Elías, el profeta, que se paró en el monte Carmelo ese día y hizo descender fuego del cielo, hizo caer lluvia del cielo ese mismo día. El mismo día que mató a los Baales y que hizo descender fuego, ese mismo día se colocó en la colina y dijo, ¿qué ves allí? Nada, Señor, no hay nada. Mira ahora, date la vuelta y mira ahora. Hay una pequeña nube y esa pequeña nube fue una tormenta. Y otra vez vino la palabra. Otra vez vino la lluvia. Ese mismo día hizo caer lluvia del cielo. Y luego, cuando la inspiración lo dejó, corrió al desierto ante la amenaza de Jezabel. Por la amenaza de una mujer. Corrió al desierto y anduvo vagando para allá en el desierto por 40 días y 40 noches y Dios lo encontró.
metido en una cueva escondida. Aleluya. Y allá vino el Señor hablándole con el trueno, con el recio, con el tal, pero con el terremoto. Pero Dios, Elías, conocía la voz de Dios. Es que muchas veces hacemos cosas que no son correctas porque no conocemos la voz de Dios. Eso les pasó a los fariseos. Los fariseos tenían estudios, a los saduceos, herodianos, todas esas grandes sumos sacerdotes, el Sanedrín, los escribas, conocían a Dios en la Escritura, Amén. pero no conocían la voz de Dios. Amén. Es diferente. Conocían a Dios en letras porque Dios hizo aquello y ellos podían recitar, porque en Éxodo 4:5 hizo Dios esto, y en Josué 4:33 hizo aquello, y él podía recitar ellos, pero no conocían a Dios en persona. Y cuando Dios se personó, ellos no escucharon la voz porque no la comprendieron, pero solamente sus ovejas oyen su voz y la comprenden y la siguen, porque miren, la voz de Dios todo el mundo la escucha, pero no la entiende. Escuchan la voz de Dios porque escuchar es una cosa, pero oír es otra cosa. Uno escucha el ruido y para mí, miren, cuando yo voy a otro país, yo escucho hablar en griego y hermano, yo escucharé que hablan en griego, pero no entenderé. ¿Cuántos dicen amén? Pero si hay una persona, un traductor a mi lado, él escuchará y entenderá, oirá. Aleluya. Y entenderá. Aleluya. Eso le pasaron a aquellos hombres, pero Elías sí conocía la voz de Dios. Entonces, da igual si vino en un torbellino, en un viento fuerte, en un terremoto, él sabía que allí no estaba la voz de Dios. Pero cuando vino en el silbido apacible, entonces él, miren, mi hermano, me lo imagino de esta forma. Aleluya. Estando nervioso, taquicárdico, y él dijo, cuando oyó el viento apacible, el silbo apacible, él dijo, Señor, he aquí tu siervo. De la misma manera que cuando el hermano Branham se le aparecía el ángel, se quitaba su sombrero, se ponía de rodillas y dijo, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuánto lo entienden? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Porque el que conoce, igual que usted, no le ha pasado en la noche estar orando y notar realmente como Dios está a su lado. Y entonces usted entra en un temor reverente. Amén. Y dice, Señor, sé que estás aquí. Señor, eres tan maravilloso, eres tan grande. Eso me pasó a mí hace 3 semanas. Yo estaba ocupado en mi cama orando y pensando en el mensaje que yo tenía que predicar y demás. Y entonces oí unos pasos por cómo se ponían. Y era de noche y la puerta no se había abierto. Entonces noté como alguien se sentaba a mi lado. Y le dije, Señor, ¿eres tú? Y él empezó, porque yo no me podía dormir por los nervios. Entonces él empezó a acariciarme desde una punta, desde aquí hasta abajo. Y él empezó a acariciarme y solamente me dio tiempo de decir, Señor, te quiero, y me dormí. ¿Cuánto lo entienden? Eso le pasó a Elías. Comprendió a Dios. Cuando él le dijo, anda, Elías, no tengas temor, que no has quedado solo, que todavía tengo 700. Hay un grupo pequeño que se paró por la voz de un profeta. Hay un grupo pequeño que se ha parado por la palabra, que quiere una voz de cambio, que quiere ser diferente, que es extraño, es una flor en el desierto. Hay un grupo que no ha doblado sus rodillas ante los males. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, Elías, de la misma forma que yo tenía 3 que no doblaron sus rodillas en el tiempo en el que el mandato decía que se tenían que postrar ante la estatua, hoy tengo 700. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tiene hoy? Uno entre 1.000.000, 7.000, ¿verdad? 7.000, amén. ¿No me entienden? Se equivocaba el profeta, no me voy a equivocar yo. 7.000 que no han doblado sus rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos hay en este tiempo? 1.000.000, no lo sé. 5, 10, 20, 1.000.000, 2.000.000, 3.000, no lo sé, pero hay un grupo. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Amén. Termine de aquí. Ofocías enferma. Manda a llamar a Elías. Llega Elías, viene un capitán con sus 50. Te llama a Ofocías, vente, que no tienes que orar por él. Señor, si yo soy tu siervo, manda fuego, consúmelos. Amén. Raíz, de la tierra. Le llaman a Fococías, le cuentan la historia. Bueno, ves con otros 50. Va otro capitán con otros 50. Le llama al rey. Ven, que quiere que ores por él. Señor, si yo soy tu siervo, baje del fuego del cielo y los consuma.
automáticamente no queda allí nada. ¿Cuántos saben? ¿Lo entienden? ¿Por qué? ¿Por qué las seguía? Dice el hermano Branham en el mensaje. No lo vamos a leer porque entonces tardaremos mucho rato. Pero dice, él era el león de la justicia de Jehová. Punto. Y dice el hermano Branham, yo no me quiero enfrentar a la justicia de Jehová bajo ningún concepto. Porque la justicia de Jehová los fulminaría a usted y a mí desde lo más profundo de nosotros hasta lo más exterior. Nos fulminaría, no habría nada que pudiéramos hacer nosotros. Pero usted y yo somos como el tercer capitán. Llegó el tercer capitán. ¿Cuántos dicen amén? Y él no fue con ordenanzas. Él no fue con imposiciones. Él, conforme vio al siervo, se paró de rodillas y le dijo, si yo soy hoy un hombre de agrado, yo te ruego que tengas en cuenta mi súplica. Te llama el rey, si tú hicieras el favor de venir. Y entonces él dijo, yo iré. Porque es la actitud, mi hermano, no es el lugar donde usted se encuentra, es la actitud que usted tenga con la palabra, la que lo que lo hace a usted distinto y diferente. ¿Cuánto lo entienden? ¿Qué salvó a ese capitán de los otros 2 y a esos 50 de los otros 100? Es la actitud del cabecilla, es la actitud de la gente lo que lo va a salvar. Si usted tiene una buena actitud, el hermano Branham dijo, prefiero un hombre con buena actitud y mala doctrina que una persona con mala doctrina y buena actitud. Al revés, con buena doctrina y mala actitud. ¿Cuánto lo entienden? He dicho lo mismo pero del revés. Pero ya me entienden ustedes. Porque la actitud lo es todo, mi hermano. Si una persona tiene buena actitud, la palabra lo llevará a buen puerto. Pero si tengo el conocimiento, pero mi actitud no es correcta, nunca lo va a llevar a buen lugar. Nunca jamás. Porque entonces usted todavía tiene que nacer de nuevo. ¿Cuántos lo entienden? Ese hombre fue allá. Y le dijo, por favor, te ruego que tú me acompañes. Y fue a orar por aquel hombre. Amén. Después de todo esto, y ya terminamos, Elías se va con Eliseo, se encuentra con Eliseo, lo coge, lo instruye y se va. Gilgal, la escuela de los profetas, Betel, el Jordán. Golpea el Jordán, se abre y se va. Amén. Pero antes de cruzar el Jordán, él hizo los 3 pasos de la gracia. No fue en Betel cuando le dijo, pide lo que quieras. No fue en Gilgal cuando le dijo, pídeme lo que quieras. No fue, mi hermano, en la escuela de los profetas cuando le dijo, pide lo que quieras. Ni siquiera en la orilla del Jordán le dijo aquello, sino que hubieron pasado y le dijo, yo te digo, ahora pídeme lo que tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? Porque uno, hasta que uno no llega al otro lugar, uno no puede desarrollar la palabra. Amén. Primero uno tiene que morir a este mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y es una vez que uno muere. Cuando uno entra en el lugar santísimo, es uno por Dios. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos 2 se pararon al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales mataron a uno y al otro lado y pasaron ambos por los secos. Amén. Elías estaba tan pendiente de ser instruido, y se fijó en la forma en la que Elías golpeó las aguas para poder replicarlo después a la vuelta. Amén. Porque la Escritura dice que de la misma manera que lo hizo Elías, de la misma manera lo hizo Eliseo. Es decir, eso nos da a entender que aún antes de saber que él iba a pedir la doble porción y que lo tenía que mirar fijamente, aún antes Eliseo ya estaba pendiente de Elías para ser instruido de la forma correcta. ¿Para que lo entienden? Y llegó allá, y cuando le tocó el turno a Eliseo, ya vio cómo lo había hecho Elías. Y entonces dijo, yo lo haré de la misma manera, lo plegaré de esta forma, porque tengo el manto que él me dijo que me daría. Yo pondré el manto de la misma forma, y entonces yo he cumplido con mi parte. Amén. Entonces Dios tiene que cumplir con la suya. Amén. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y el Dios de Elías respondió, porque dejó de ser el Dios
de Elías para ser también el Dios de Eliseo. Y si usted se coloca en la misma situación que se colocaron los grandes hombres de la Escritura, yo le digo que ese Dios de Elías, que ese Dios de Eliseo, ese Dios del hermano Branham y de Guineo y de Martín, pasará a ser el Dios de usted también. Y obrará de la misma manera, pero es necesario que hagamos como Eliseo y hagamos las cosas como se hizo en el principio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria de Dios? Elías va a marchar. Una cita y ya. Lo mismo sucedió con Elías. Elías, ese profeta quebrantado, ese era como estaba Elías antes de su partida. Todas las personas con Dios se van de la misma manera. Elías, ese profeta quebrantado, su cuerpecito todo seco, delgado, agotado, con su botija de aceite colgado en un lado, barbudo, su cabeza sin pelo, quemada por el sol, caminando con la ayuda de un palo, pero allá en lo profundo de su anciano corazón latía el Espíritu de Dios. Y da igual lo que uno vea aquí fuera, allí cualquier persona hubiese visto un anciano deplorable, incapaz de sostenerse por sí mismo y precisando esa ayuda de un palo. Pero dentro de ese anciano vivía y latía el Espíritu de Dios. De la misma forma que cuando yo veo a mi hermano, no veo a una persona que camina de una mejor o una peor manera, sino que veo a Dios tratando de lidiar con un alma. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a la gloria de Dios? El hermano Branham, yo no recuerdo el mensaje, así que me lo van a tener que creer. El hermano Branham dice en un montón de mensajes, dice, cuando la gente se dé cuenta que Dios no es un ente que está flotando en el aire, y sino que vive en los corazones del hermano que tiene al lado, entonces la gente puede sobrevolar con un amor verdadero y puro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a hablar a Dios? Pero en lo profundo de su anciano corazón latía el Espíritu de Dios. Cuando Dios vio a su anciano siervo cansado, parecía que ya era su fin. Todos lo habían desamparado como desampararon a Pablo. Todos lo habían desamparado y todo lo demás lo abandonó Dios. Él envió una carroza para recoger a su cansado siervo y le dijo, no tienes ni siquiera que caminar hacia arriba como caminó Enoc. Enoc era joven y fuerte. Enoc caminó conmigo y me lo llevé en una caminata, en un paseo. Pero tú eres anciano, tú estás cansado de tanto caminar. No camines. Yo te envío un chofer, yo te envío un coche para que tú vengas a la gloria. ¿Cuántos dicen amén? De la misma forma que dice el hermano Branham, cuando cuando Esteban murió, y de la gente lo golpeó, y la gente tiene lástima por Felipe, por Esteban, pero yo le digo que Esteban no sintió nada, Esteban no sintió apenas un pedazo, porque el Espíritu Santo cogió a Esteban como una mamá que tiene a su hijo y lo cuida y lo duerme. Ese es nuestro Dios. Usted estará seco, usted estará abandonado, usted estará afligido, pero Dios lo cuidará a usted. Y cuando usted no pueda, y cuando usted diga ya no aguanto más, entonces Dios le procurará a usted de una forma digna de ser llevado. Él envió una carroza para recoger a su cansado siervo. No tienes ni siquiera que caminar hacia arriba, como dice Enoc. Yo te voy a llevar al hogar en una carroza. Él coronó su ministerio con un viaje al hogar en una carroza. Eso no está mal. ¿Cuántos dicen amén? Y Romanos 11 nos dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Cuando se cumpla 1 Tesalonicenses 4, ese Espíritu que el mundo no ve, que la gente no entiende, que las personas no son capaces de ver más allá, ese Espíritu que vivificó a uno, que vivificó a Cristo, nos vivificará con nosotros también. Y si es que hemos muerto, nos llamará de entre los muertos. Y si es que hemos quedado, entonces nos llamará y nos transformará. Amén. Pero Él no se olvidará de ninguno, porque Jehová no se olvida
de ninguna de sus citas. Amén. Dios les bendiga. Amén.